Tienes un historial bastante violento aquí. Varios ataques al personal. Yo soy mi único amigo. Es mi entrevista más oscura con un asesino hasta ahora. Nadie quiere ser tu amigo si tratas a tus amigos como trataste a tu mejor amigo. ¿Verdad? Una ventana a la pura locura. Bueno, o sea, no me voy a poner desnudo y apresurarme por eso. No, gracias. Empacador Kenny número 1. Él está acostado en una recámara sobre un colchón inflable. Hay sangre por toda la cocina y puede que haya habido un asesinato. Y el fenómeno forense conocido como exceso de violencia. Así que en el momento en que él entró a esa casa, antes de empezar a regañarte o cualquier cosa, tú ya lo tenías decidido. Voy a golpear a este cabrón. ¿Dónde le diste? En la 100. Muy buen tiro. Tal vez en un ojo. Probablemente quedó incapacitado después del primer golpe. ¿Por qué seguiste golpeándolo? Pensé que podía llamar al 911 o podía matarlo. Y dije, solo lo voy a matar. ¿Qué pasa cuando un asesino no se detiene ni siquiera ante la muerte? ¿Qué estaba pasando durante esos 3 días en la casa con el cuerpo? No pareces estar arrepentido en lo absoluto. Gracias. Eso no es un cumplido. Desde las profundidades de la depravación llega el caso de Nicholas Canfield. Estoy a punto de empezar a comer todo esto. ¿Estás a punto de empezar a comer? Todo esto. Entonces, ¿hasta dónde llegó el canibalismo? Packer Kenny número 1. Estoy en Springtown en una casa móvil. Mi hijo vino aquí para ver cómo estaba uno de sus amigos y hay sangre por toda la cocina. Él cree que pudo haber habido un asesinato. El 16 de enero de 2013 se recibió una llamada inquietante al 911. En una noche tranquila en las afueras de Fort Worth, Texas, una revisión para verificar que todo estuviera bien reveló una escena del crimen digna de una película de terror. Él está acostado en una recámara. Mi hijo no quiso entrar ahí. Él está acostado en una recámara sobre una cama inflable. Está moviéndose, ¿sabe? El asesino, Nicholas Canfield, todavía estaba adentro, a solo unos pasos del cadáver de su mejor amigo, J.D. Dawes. Tenemos miedo de volver a entrar a la casa porque este tipo puede tener un arma. Está algo loco. No sé si alguna vez has oído hablar de Nicholas Canfield. Nicholas Canfield era conocido como una bomba de tiempo. Ahora había matado a su amigo con un pico, y el horror continuó durante días después, ya que Canfield mutiló y profanó el cadáver. La brutalidad fue más allá de lo que las fuerzas del orden en el condado e incluso en el estado habían visto jamás. Es lo que los expertos forenses llaman exceso de violencia. Inmediatamente después de su arresto, Canfield les dijo a los detectives que estaba escuchando voces. ¿Cuánto tiempo has estado pensando en matar a alguien? Los engranajes y las voces empezaron a sonar en mi cabeza. El caso impactante estaba en todos los periódicos. Pero tan pronto como comenzó, terminó abruptamente a los pocos meses del asesinato. 12 años después todavía quedan preguntas. ¿Realmente Canfield escuchaba voces? ¿Qué hizo que Canfield matara a un amigo de manera tan brutal? ¿Y por qué tanto ensañamiento? Lo que estaba a punto de descubrir era mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Canfield está recluido en una unidad de segregación dentro de esta prisión de máxima seguridad en Texarkana, Texas. Los funcionarios aquí me advirtieron sobre la propensión de Canfield a la violencia, incluyendo varios ataques brutales contra el personal. Ahora está medicado para ayudar a mantenerlo bajo control. Muy bien, creo que casi estamos listos. Solo estoy haciendo los últimos ajustes al audio, ¿de acuerdo? Sí, probablemente voy a temblar un poco por el Prolixin. ¿Pero por tu qué? Prolixin, el antipsicótico. Ah, está bien. Así que realmente estamos aquí, Nick, para tratar de entender la mentalidad y las motivaciones detrás de tus acciones en este caso. ¿Y por qué quisiste hablar con nosotros hoy? Y pensé que, si acaso, esto ayudaría a mi caso si alguna vez llegara a eso. Pero nunca tuve la oportunidad de apelar. ¿Te declaraste culpable? Sí, señor. No hubo juicio. ¿Y es esta la primera vez que hablas públicamente sobre lo que pasó? Es un buen momento para tener esta conversación porque ahora eres un hombre adulto. ¿Tienes 37 años ahora? Sí, señor. Tembloroso, demacrado y consumido, ahora es la mitad del hombre que era cuando cometió el asesinato. Literalmente. Aunque todavía es conocido en su ciudad natal como la figura amenazante llamada Gordo.
Fui el niño más gordo de la escuela durante mucho tiempo. No hay muchas imágenes tuyas en los registros, pero en las que hay, eres el doble de grande de lo que eres ahora. ¿Cuánto pesabas cuando más pesabas? 118 kilos. 118 kilos. Ahora como 64 kilos. Vaya, antes de entrar en el caso, me gustaría conocer un poco más sobre cómo creciste, cómo fue tu infancia. Sé que tienes varios hermanos, ¿verdad? Parece que tienes una madre muy cariñosa. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Tu papá estaba presente? Se llevaron a mi papá cuando yo era niño. De hecho, cuando Canfield tenía 4 años, su papá fue llevado a prisión y se quedó ahí la mayor parte de su vida. Los hombres que intentaron ocupar el lugar de su papá no resultaron ser mejores. Parece que había algo de violencia en la casa. ¿Fue tu padrastro? Sí, señor. Fue el novio de mi mamá. Mi matrimonio, Herba, si lo piensas bien, supongo que se confirma. Él era el que era adicto al crack. Como sea que les llamen, supongo que un adicto al crack. Está bien. Cada vez que me le enfrentaba para mostrarle que soy tan grande como él, ya sabes, que me dejara en paz. Él me daba un puñetazo en la nariz. Su madre echó a su pareja abusiva, pero los problemas continuaron para Canfield. ¿Cuándo empezaste a beber y a drogarte? A los 15. ¿Alcohol y drogas? Marihuana. ¿Nada más? Tomé unas pastillas que estaban en el cuarto de mi mamá y me las llevé a la escuela para un baile de San Valentín. Y arruinó el baile de San Valentín para todos. ¿Por qué? Porque te... Me atraparon con ¿Qué era? hidrocodonas. Canfield terminó con un delito grave de drogas en sus antecedentes juveniles y un gusto por las fiestas. A los 18 años, sin rumbo y ocioso, hizo un nuevo amigo llamado JD2. Parece que JD2 era un buen amigo tuyo. ¿Cómo lo conociste? Un día entró a mi casa, a mi garaje, cuando yo estaba fumando marihuana. ¿Simplemente entró así, sin más? Sí, un día simplemente entró a mi garaje con la bomba. Claro. Así que empezamos a fumar mi mota en su litera. Los dos se hicieron amigos y J.D. Dawson y su familia le tendieron una mano a Canfield cuando nadie más lo haría. ¿Quién es mi amigo? Mi mejor amigo en ese momento. J.D. venía de una familia de linieros orgullosos y tenía un trabajo muy solicitado dando mantenimiento a los postes de servicios públicos. Él había luchado contra la adicción, pero estaba tratando de superarla cuando Canfield apareció en escena. ¿Es cierto que cuando parecía que no tenías a dónde ir, J.D. y su familia te recibieron en su casa? Sí, señor. ¿Es cierto que J.D. te consiguió un trabajo trabajando en los postes de servicios públicos? Su papá lo hizo. ¿Pero estabas feliz quedándote con la familia de J.D.? Más que nada en el mundo. ¿Por qué dices eso? Porque era como un entorno de apoyo. ¿Un entorno de apoyo? Yo era feliz ahí. O sea, absolutamente feliz ahí. ¿Y cómo terminó? ¿Por qué terminaste mudándote de ahí? JD quería mudarse con otra persona que era drogadicto. Después de que Canfield dejó a los dos, empezó a consumir drogas más fuertes como heroína y K2, un potente sintético conocido por inducir psicosis. Y cuando no podía conseguir esas sustancias, se emborrachaba hasta perder el sentido. Para cuando tenías poco más de 20 años ya habías acumulado 8 arrestos. Se describieron algunos de los incidentes de conducir en estado de ebriedad, incluyendo uno en el que chocaste tu auto y lo metiste en una zanja, y en el accidente te encontraron bebiendo ginebra. ¿Verdad? Después del choque todavía estabas bebiendo en el auto. Así es. Fumando y bebiendo. Eso es increíble. Marcó 0.34 en ese incidente. Sí, de ese es del que más orgulloso estoy. ¿Sentiste que te estabas desmoronando? ¿Como si tu vida se estuviera desmoronando? Sentí que estaba bien. Realmente no siento que me esté desmoronando a menos que esté en la penitenciaría. Su madre desesperada intentó intervenir, pero a menudo fue en vano. Un día, ella encontró a Canfield cubierto de sangre en la bañera y lo llevó de inmediato al hospital. Le dije a mi mamá que era psiquiátrico, o no psiquiatra. Moschizopán paranoico. Me lo recetaron. No quiero contar todo, pero fueron como $500 solo para una receta inicial. Está bien. Así que no pudimos seguir con eso y me provocó psicosis. Así que cuando fui a la cárcel del condado un par de veces e intenté volver a tomarlo, me provocó una psicosis aún peor. La peligrosa combinación de enfermedad mental y abuso de sustancias convirtió a Canfield en una amenaza. Llamaron a la policía por él 7 veces en 9 meses, incluso por incendio provocado.
Parece que ibas como en picada. Tenías 23, 24 años entrando y saliendo de la cárcel. ¿En ese momento recibías algún tratamiento para tu enfermedad mental? No. Eres una persona sin hogar, ocupando ilegalmente un edificio escolar vacío. Sí, ¿Y por qué empezaste el incendio en el sótano de ese edificio? porque ya no me permitían vivir ahí. ¿A qué te refieres? Los policías seguían gritándome, porque si yo no puedo vivir ahí, nadie puede. ¿Esa era la mentalidad? Sigue siendo mi mentalidad. Lo es. Sí, señor. Si usted no puede ayudarme, entonces ¿por qué debería ayudarlo yo? Así que si usted no podía vivir ahí, nadie podía. Eso fue lo que dijo. Sí, señor. Y entonces lo destruyó. ¿Y dónde se estaba quedando J.D. en ese momento? No tengo idea. ¿No estabas en contacto con Shadi? Quiero decir, el trato era que cada vez que conseguía un trabajo, él aparecía y me decía, voy a ir a beber y drogarme. Ni siquiera bebes. Y yo le decía, claro, ¿por qué no? Y luego, cuando me atrapaban drogándome solo, el trato era, ya sabes, tienes que dejar de drogarte, conseguir un trabajo y hacer algo con tu vida. ¿Lo culpabas por eso? Vivimos en Estados Unidos y creemos en cosas como el destino manifiesto. Noté el creciente resentimiento de Canfield hacia su víctima. Hay algo muy personal detrás de este asesinato y algo muy retorcido en la mente del asesino. Es como si tomara mis drogas todos los días. Necesitaba que yo, ya sabes, le pagara la entrada al bar otra vez para poder estafarme por $400. De hecho, fue Hadi II quien se había rehabilitado. Y después de luchar contra la adicción durante años, él se estaba manteniendo alejado de personas como Canfield. Pero hoy, Canfield invierte los papeles y le atribuye a J.D. una influencia corruptora sobre él para justificar sus crímenes. ¿Ves cómo le estás atribuyendo todos estos actos de agresión? Me maldecía cada vez que tenía la oportunidad. El 13 de enero de 2013, el pensamiento delirante y el resentimiento de Canfield hacia J.D. II lo llevarían al límite. Canfield se encontraría solo con Doss en la casa móvil de un amigo en común. J.D. II no lo sabía, pero la mente de Canfield estaba ocupada por pensamientos asesinos. ¿Estabas escuchando voces? ¿Que te decían que hicieras esto? ¿O esa voz era quien realmente eres tú? ¿Era tu voz? ¿La que me dijo que lo matara? Sí. En el invierno de 2013, Nicholas Canfield estaba sin dinero y sin hogar, posiblemente incluso psicótico. Nadie sabía muy bien qué hacer con él, pero todos sabían que debían mantenerse alejados del vagabundo extraño conocido como Gordo. Parece que muchas personas que habían estado en tu vida... Básicamente te habían dado la espalda. ¿Es correcto decir eso? ¿Es cierto? Oh, a veces. A veces. Creo que sí. Porque, quiero decir, el círculo de amigos de Canfield se había vuelto especialmente cauteloso con él. J.D. II se había alejado, y otro amigo que era dueño de la casa rodante había prohibido a Canfield entrar en el lugar. Así que cuando el dueño se fue de vacaciones, le pidió a J.D. II que cuidara la casa y le dijo que mantuviera a Canfield alejado. Pero el 13 de enero de 2013 Canfield se presentó ahí de todos modos. Entras a la casa rodante donde Jade estaba cuidando la casa. La casa de un amigo. Eras un invitado no deseado. ¿Cómo entraste a la casa? La puerta había sido abierta a patadas. ¿Tú la pateaste para abrirla? No, la puerta ya estaba abierta a patadas. Estábamos remodelando la casa rodante. Dices nosotros, pero tengo entendido que el dueño no quería que estuvieras ahí. Él era uno de mis muy buenos amigos. Bueno, lo era, pero luego dejó de serlo, ¿verdad? No sé por qué ya no lo sería. También está en el expediente que él no quería que estuvieras ahí. Solo unas horas después, J.D. II, el cuidador de la casa, llegó para revisar la propiedad y encontró al intruso como si estuviera en su casa. Cuando llegó a casa y te vio ahí, J.D. se enojó, ¿verdad? Estaba enojado por la marihuana. Faltaba la marihuana. Me había fumado quizá 1 gramo de lo que parecía marihuana. Pero también estaba enojado porque tú estabas ahí, ¿verdad? Y porque te estabas comiendo la comida. Y esto es según lo que le dijiste a la policía en ese momento. Cuando entró, era como si fuera una persona completamente diferente. Cuando entró... Simplemente, el amor ya no estaba ahí. Ya no quedaba nada entre nosotros dos. Era, ya sabes, Seguir adelante y terminar con eso. Bueno, en cuanto empezó a gritarme, pensé, olvídalo. Olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¿Ya no eres mi amigo? No. tenía razón.
JD2 estaba en recuperación de adicciones y había estado tratando de cortar lazos con Canfield. El profundo sentimiento de rechazo de Canfield estaba a punto de desbordarse dentro de esa casa móvil, pero él esperaría su momento. ¿Por qué simplemente no te fuiste? Porque me estorbaba. ¿Estorbando qué? Terminó de lavar la ropa. Jugaste algunos videojuegos. Te atrapó. Al final se queda dormido. Se fue a dormir y yo dije, ya sabes, ese hijo de puta, pegándome en la casa, me quemé de la manera más extraña, ¿verdad? En ese momento dije, Y vas a matarlo. voy a matarlo. Este es como el momento de la verdad, ¿no? Así que dime con el mayor detalle posible, ¿qué pasó exactamente esa noche? Se quedó dormido frente a mí sin razón alguna. Bueno, tal vez solo estaba cansado. Parece que tenías mucho resentimiento contra JD. Se volvió un resentimiento cuando se quedó dormido conmigo. ¿Él se queda dormido y ese fue el detonante para ti? Ese fue el detonante. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? No suena como un gran insulto u ofensa que el hombre se haya quedado dormido en la casa donde tenía permiso de estar y tú no. Tal vez necesitaba a alguien con quien hablar ese día. O tal vez necesitaba sexo esa noche. O tal vez necesitaba que me llevaran esa noche. O tal vez solo necesitaba un abrazo o que alguien me dijera, ya sabes, está bien, hermano. Pero ¿por qué eso significa matarlo? Sí. Porque ahora él me estorba. No, él no te está haciendo nada. Él se interpone porque cada vez que consigo un trabajo, de alguna manera él va a aparecer, o de alguna manera va a llamar a mi mamá. Él sabe el número de teléfono de mi mamá, él sabe el número de teléfono de mi hermana, él sabe el número de teléfono de mi hermanito. ¿Ves cómo le estás atribuyendo todos estos actos de agresión que realmente no explican este crimen? Pero el destino manifiesto. ¿Estás diciendo que el asesinato fue destino manifiesto? Se suponía que debía pasar por una razón porque todo está destinado a pasar por una razón. ¿Por qué te pondrías tan furioso o psicótico y lo atacarías solo porque se queda dormido? Porque simplemente, ¿sabes qué? Ya era hora de irme. Ya era hora. Ya era hora de irme. O sea, pensé que tenía ropa limpia. Pensé que estaba a salvo por un momento para alejarme de él. Y luego aparece y quiere gritarme. Entonces lo vi y dije, bueno, puedo agarrar el pico de geólogo y simplemente golpearlo en la cabeza. ¿Y luego vas a la parte de atrás y agarras el pico? El pico de geólogo, sí, señor. ¿Y qué pasa por tu mente en este momento? ¿Cuál es tu mentalidad en este momento? ¿Estás enojado? Voy a inmovilizarlo en el piso, robar su camioneta y largarme a toda velocidad. Canfield puede que tenga una enfermedad mental, pero para mí está claro que también tiene una mentalidad criminal y no muestra ningún arrepentimiento. Y soy más escéptico respecto a las voces en su cabeza a las que él culpó en ese momento. ¿Estaba dormido cuando lo atacaste? Sí, señor. Indefenso. Le pegué como por la cabeza y él dijo, y le pegué otra vez. Cuando gritó fue como un acto de misericordia desde ese momento. O sea, lo siento. No puede ser un acto de misericordia si tú... Yo fui el que lo golpeó desde el principio. Correcto. Pero ¿por qué traer otra boca que alimentar cuando apenas tenemos para nosotros? ¿Qué quieres decir con eso? Hay una persona allá que tenemos que alimentar por sonda. O tienes que morir. Lo siento, pero la persona alimentada por sonda tiene que morir. ¿Eso tiene sentido para ti? Más que nada en el mundo, hermano. ¿Es esta la voz en tu cabeza que escuchabas esa noche? Esta es mi psique en junio. ¿Entonces la voz que escuchabas eras tú? Soy yo. Tal vez es Dios mismo o ella misma. Cuando terminó el asesinato, Canfield había golpeado a la víctima al menos 6 veces en la cabeza con un pico, pero aún no había terminado. Y estaba a punto de aprender el feo significado de la brutalidad excesiva. El 13 de enero de 2013, empuñando un pico, Nicholas Canfield mató a su mejor amigo, JD2, pero aún no había terminado. Probablemente quedó incapacitado después del primer golpe. ¿Por qué seguiste golpeándolo? Pensé que podía llamar al 911 o podía matarlo, y dije, solo lo voy a matar. Y luego terminé con todo.
No dejas que ese venado simplemente se vaya corriendo al bosque y se quede ahí a morir. O sea, lo persigues, le rompes la espalda, le das un golpe en la cabeza y te lo comes. Pero Hate no era un venado, no era una presa. No estuvo ahí por mucho tiempo. Él era tu mejor amigo. Él era mi querido mejor amigo. Pero cuando él me dejó, yo lo dejé a él. La fuerza excesiva utilizada en el asesinato coloca el caso de Canfield en una categoría especial de homicidio. Lo que los científicos forenses llaman exceso de violencia, cuando la muerte en sí no es suficiente para satisfacer la sed de sangre del asesino. Quienes cometen homicidios con violencia excesiva están motivados por una sensación percibida de rechazo o un resentimiento, a veces acompañado de un estado prolongado de psicosis. Para Canfield duró varios días. Y durante los siguientes 3 días es cuando ocurren los otros golpes. Solo estaba golpeando el cuerpo sin vida. ¿Por qué? No lo sé, pero de alguna manera... ¿Quién? Mientras tanto, Canfield seguía en la casa móvil y todavía tenía ganas de matar, y ya tenía en la mira a su próxima víctima, otro ex amigo que vino a ver cómo estaba JD. Tu amigo le dijo a la policía que no había podido contactar a JD durante días, así que fue a la casa móvil para ver si estaba bien. En serio, por alguna razón, estaba pensando en matarlos solo para tener la mayor cantidad de cuerpos posible y simplemente llenar la casa. Canfield lo llevó al dormitorio ensangrentado. O le mostré el cuerpo. ¿Por qué hiciste eso? Supongo que para ver si quería picarlo con un palo. Un amigo salió corriendo de la casa escapando por poco con vida y avisó a su padre, quien llamó al 911. Tucker Kenny número 1. Mi hijo salió corriendo, bajó y me llamó. Mi hijo se acercó y miró por la puerta del dormitorio y había alguien acostado en una cama. También enviaremos a alguien para allá, ¿de acuerdo? El cuerpo de JD2 fue descubierto y Canfield fue arrestado sin incidentes. Cuando me llamaron eran aproximadamente la 1:32 de la mañana. El veterano investigador de homicidios y Texas Ranger Anthony Bradford se preparó para enfrentarse a un lunático furioso, ahora bajo custodia. Se sorprendió por el asesino de voz suave que conoció. ¿Cómo estás? Bueno, no tan mal. Fue la actitud despreocupada lo que realmente destacó. La actitud desapasionada, quiero decir, él sabe que lo acaban de encontrar en una casa con una persona fallecida y sabe que lo esposaron y lo llevaron a la cárcel y aún así era como si estuviera ahí por una infracción de tránsito. Y de hecho, Canfield continuó confesando el asesinato con tanta indiferencia que sugería que había algo profundamente siniestro en juego. Puede que lo haya golpeado en la cabeza como a las 2. Me quedé sentado un rato golpeándolo con una piqueta. solo escuchándolo hablar. Recuerdo que sentí que este tipo realmente sí, no tiene todos los tornillos bien puestos, ¿ok? Y era tan impasible, parecía que, ya sabes, de alguna manera lo disfrutábamos. Especialmente cuando Canfield contó que le envió fotos de su crimen por mensaje a una chica que le gustaba, haciéndose pasar por su víctima. Maté a la gorda. Ella dijo, no lo hiciste. Y yo le dije, sí lo hice. Ella preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, porque se fumó toda la mota. Canfield estaba revelando que era un asesino orgulloso. O sea, me sentí un poco mal, pero en realidad no tanto. O sea, solo eran ventiladores en movimiento. Un asesino meticuloso. Lo lavé y lo acosté en la cama. ¿Con qué lo lavaste? Con mi kit de aseo, jabón y agua. Y uno enfermo y retorcido. Pensé en despellejarlo porque iba a atravesarle las costillas con el pico y colgarlo boca abajo. Me enfermó. Probablemente es la descripción más perturbadora de lo que un asesino le hizo a una víctima después de la muerte que me ha tocado escuchar personalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, mucho más oscura. Algunos espectadores podrían encontrar los detalles demasiado explícitos. ¿Hiciste algo a Stilling antes de ponerlo en la cama? Me refiero a él. ¿Lo lavé? Tripas. ¿Qué hizo qué? Jim. ¿Cómo lo hiciste en el libro? Dices que lo hiciste. Dijiste que lo hiciste más de una vez. ¿Usaste condón las 2 veces? Y luego le metió pepinillos en el trasero y se volteó hacia él. ¿De dónde sacaste los pepinillos? Del refrigerador del amigo, porque me reclamó por comérmelos. ¿Está bien?
así que se los mandé con él. Cuando le pregunté a Canfield sobre estas revelaciones impactantes 12 años después, fue igual de abierto y con total naturalidad. ¿Qué estaba pasando durante esos 3 días en la casa con el cuerpo? Necrofilia. Necrofilia. ¿Verdad? Es una especie de fetiche con cadáveres, a menudo sexual. De hecho, me sorprende que lo identifiques como necrofilia. ¿Sentías placer de todo esto? Encontré una colección de porno y yo así de... Así que sentías placer sexual con eso. Pero no terminó con una agresión sexual al cadáver. Canfield también admitiría haber mutilado a su víctima y algo peor. Porque también le arrancamos el cuero cabelludo. ¿Le cortamos el cabello de la cabeza? En esa cocina, la policía encontró partes del cuero cabelludo de JD junto a 2 hojas abiertas de una navaja suiza que tenían su carne, ¿verdad? También había sacado un cuchillo eléctrico. ¿Sabes a dónde voy con esto, verdad? Estaba pensando en comérmelo. ¿Perdón? Estaba pensando en comérmelo. En ese momento, le dijo a la policía que tenía una larga fascinación por el canibalismo. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en eso? Supongo que desde que nací, porque es algo que llevo dentro, ¿sabes? Lo vi en la tele y esas cosas. Todo eso de Hannibal Lecter y todos esos asesinos seriales de la tele y los libros de historia que comen gente y se llevan a las personas y esas cosas. ¿Hasta dónde llegó el canibalismo? Me senté con él como con la pantorrilla y el pie en mi regazo. Y como que lo miré mientras comía pepinillos y cambié de opinión. Cambiaste de opinión. Simplemente ya no quería saber más. La sed de violencia y crueldad de Canfield seguía intacta. Todavía atrincherado dentro de la casa móvil con el cuerpo de Dawes a su lado. Empezó a enviar mensajes de texto a mujeres desde el teléfono de la víctima, enviando fotos de la escena del crimen a una y engañando a otra haciéndose pasar por JD. ¿Le enviaste fotos? ¿Por qué hiciste eso? Solo quería hablar con alguien. ¿Qué pretendías hacer cuando usaste su teléfono para intentar atraer a esa mujer? ¿Para acostarme con alguien? Entonces, ¿cuál era tu plan? No acostarme con nadie como un desgraciado. De todos los asesinos con los que me he sentado, Canfield fue el que mostró menos conexión con la humanidad y menos vergüenza. Ahora que lo ves en retrospectiva, ¿tienes alguna idea de lo depravados y enfermos que fueron estos actos? A veces, Profanaste, cometiste sodomía. también con un pepinillo. No me estoy riendo, estoy llorando. No, te estás riendo. No me estoy riendo, estoy llorando. Te estás riendo. ¿Y qué crees que dice eso de ti, que te estás riendo? No lo sé, he estado llorando de verdad todo el tiempo. Canfield está claramente trastornado, pero en el momento del asesinato no estaba claro si era legalmente inimputable. Él afirmó que había escuchado voces que le decían que matara. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en matar a alguien? Los engranajes y las voces empezaron a sonar en mi cabeza. ¿Pero realmente lo hizo? ¿Puedes admitir ahora que no era una voz incorpórea, sino tú quien tomaba esas decisiones? ¿Tomaste algún medicamento antipsicótico? ¿Cuándo fue la última vez? Quiero decir que hace entre 6 y 8 meses. ¿Quién te recetó el antipsicótico? ¿Recuerdas al doctor o fue mientras estabas en alguna cárcel? No me acuerdo porque como... empecé a escuchar voces o algo así. 1 hora y media después de estar siendo interrogado, el asesino Nicholas Canfield, quien parecía sobrio y lúcido, de repente mencionó que escuchaba voces. Los engranajes y las voces empezaron a sonar en mi cabeza, porque cuando leí la Biblia escribí sobre los 3 chivos Groove, como una historia que leímos en la preparatoria. Canfield me recordó a muchos asesinos que he entrevistado que simulan. El término que usan los expertos cuando un criminal inventa una enfermedad mental grave o alucinaciones verbales o visuales para justificar sus acciones y alegar locura. ¿Escuchabas voces en tu cabeza? No, claro. Le dijiste a la policía, ahora lo niegas, pero le dijiste a la policía que escuchabas voces que te decían que hicieras esto, ¿verdad? Estoy diciendo que tal vez esa voz en tu cabeza en realidad eras tú.
Y no es conveniente culpar a alguna voz o al diablo, como hace la gente, en lugar de simplemente aceptar el hecho de que eres tú quien toma estas decisiones. Sí, claro. ¿Qué piensas sobre eso? No lo sé. O sea, tal vez solo necesitaba llegar a mi propia circunferencia. Necesitaba encontrar a mi pecador. ¿Puedes admitir ahora que no era una voz incorpórea, sino tú quien estaba tomando estas decisiones? No. No puedes admitir eso. ¿Por qué no? Porque creo en Dios. Correcto, pero Dios no era la voz, ¿verdad? Tus acciones en este caso fueron tan depravadas y continuaron por tanto tiempo que me hace pensar que fuiste tú todo el tiempo. ¿Escuchabas voces? ¿Qué te decían que hicieras esto? ¿O esa voz era realmente tú? ¿Era tu voz? ¿La que me dijo que lo matara? Sí. Más bien. Esto finalmente tenía un aire de verdad. No había una voz incorpórea, solo la mente trastornada de Canfield, consumida por sentimientos de rechazo y llevándolo a un exceso de violencia. Estaba abandonando. Quiero decir, cuando te echan de tu nido, o vuelas o caes. Y yo lo provoco. Pero eso realmente no tiene sentido porque él estaba en una casa donde tenía permiso para estar, no le hacía daño a nadie. Wow. Excepto mis sentimientos. Excepto tus sentimientos. Y entonces, ¿por qué él hirió tus sentimientos y no pudiste soportarlo? ¿Lo mataste? Sí, señor. A veces el motivo es una maldad tan simple como impactante. Canfield asesinó a JD2 y profanó su cuerpo, enfurecido por un sentimiento de rechazo. ¿Y a los 37 años crees que eso tiene sentido? ¿Eso está justificado? Como la mayoría de nosotros, nos hieren los sentimientos y tenemos que ser adultos al respecto. ¿Sabes de dónde viene la palabra berserk? ¿De dónde? Berserker. Berserker, sí. Conéctate con Craig. ¿Eso fue lo que pasó en tu mente? ¿Blitzkrieg? ¿Pero le funcionaría a Canfield su simulación en la corte? ¿Podría usar sus problemas mentales para justificar sus crímenes? Mi nombre empieza con la... Insane. Este es el lugar donde crecí. Somos una comunidad pequeña y unida. Básicamente conoces a todos. Para la fiscal Nikki Grote, el caso de Nicholas Canfield era personal. No tenemos asesinatos a menudo en el condado de Parker, y eso es algo bueno. Pero cuando alguien le quita la vida a otra persona, yo quería ser una de las personas que se asegurara de que se hiciera justicia. Que alguien respondiera por esa muerte. En este caso en particular, revisé el historial criminal de Canfield y supe que había más en esta historia. Esta era una persona que continuamente se involucraba en acciones criminales. Cuando él tomó ese pico, ¿en qué momento decidiste que lo ibas a golpear en la cabeza con él? Más o menos cuando entró a la casa. Ya había entrado. Voy a golpear a este hijo de puta. Ocade es la única persona que mataste, sí, señor. Un montón de farsantes 22. Atropella un armadillo una vez. Jason Scums. Pero no es la primera persona que maté. En 2013, después de confesar haber asesinado a JD2, Nicholas Canfield esperaba librarse por insanidad mental, pero los fiscales no lo creyeron. Yo sabía que este tipo no era solo un loco, ya sabes, una persona que no sabía lo que estaba haciendo. Yo también era escéptico. ¿Crees que estás cuerdo o loco? Mi nombre empieza con la... Loco. Oh, así no se escribe loco, lo sabes. Noté que tu abogado iba a presentar una defensa por insanidad mental y luego eso nunca pasó. No podía esperar para llevarlo a juicio, así que tal vez saldría a la luz si de verdad había insanidad mental. Está bien, pero había mucha evidencia de comportamiento racional de tu parte que marcaba toda la depravación de esos 3 días.
Por ejemplo, parecías salir de ese estado como de zombie el tiempo suficiente para cenar con tu mamá, confesar, hacerte pasar por JD e intentar atraer mujeres a algún tipo de trampa sexual. ¿Pero qué hay del hecho de que todo el tiempo que estuve en la cárcel del condado casi no recuerdo nada de eso? Está bien. Bueno, la pérdida de memoria también es una excusa muy conveniente que a veces usan los criminales. Sí, no recuerdo nada de eso. Hemos visto eso en nuestro programa. Vaya. Pero no estás diciendo que no recuerdas este crimen. Recuerdo el crimen más que cualquier otra cosa en el mundo. Fue difícil obtener respuestas directas de Canfield. También era difícil discernir si durante nuestra entrevista él realmente estaba en psicosis o solo fingía, simulando. Pero la policía y los fiscales tenían una prueba contundente para usar en su contra. Prueba de que era legalmente imputable en el momento del crimen. Cuando hiciste esas cosas, ¿eras consciente de que estabas haciendo todo eso y de que estaba pasando todo esto? Está bien. Canfield había admitido a la policía que sabía lo que estaba haciendo cuando asesinó a JD2 y que sabía que estaba mal. Según la ley de Texas, no tenía derecho a alegar locura. Cuando mataste a JD, eras consciente. Quiero decir, de alguna manera me sentí mal. Pero en realidad no. Quiero decir, solo éramos amigos. Pero sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad? Más o menos. No existe eso de más o menos cuando se trata de una matanza. Con esa confesión, la fiscal Nikki Groth estaba decidida a ir a juicio y buscar la pena de muerte. Él sabía que estaba mal y mató a su amigo. Y lo hizo de la manera más horrible y malvada. Es realmente pura maldad. ¿Crees que mereces morir por lo que hiciste? No. ¿No? Estaba pasando un mal día. Un mal día. ¿Qué tal si asumes la responsabilidad de tu acto homicida? Al final, las dos partes llegaron a un acuerdo. Tan solo 5 meses después de matar a su antiguo mejor amigo, Canfield aceptó declararse culpable de asesinato capital y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por mucho que piense que esta persona malvada merecía la pena de muerte, hay razones por las que se le ofreció un acuerdo. Escuchamos a la familia y lo que ellos querían. Y ellos no querían tener que pasar por años y años de apelaciones, que es lo que sucede cuando a alguien, ya sabes, le dan la pena de muerte en Texas. Apelación tras apelación, alargando todo el proceso. Y eso era algo que no podían imaginar, dado todo lo que ya habían pasado. Canfield también aceptó una última condición para cerrar el caso para siempre. Nunca podrá apelar su sentencia. ¿Crees que mereces tu sentencia? Probablemente. El padre de la víctima rechazó nuestra solicitud de entrevista, pero le dio permiso a la exfiscal adjunta Nikki Groth para hablar en nombre de la familia. Han pasado 13 años desde la última vez que lo vi, y toqué la puerta, vi su rostro, y él supo quién era yo. Y nos sentamos en su porche delantero, y sí quiero que la gente sepa quién era mi hijo. Y el mundo merece saberlo. El mundo merece saber que se hizo justicia y que Canfield está exactamente donde debe estar. En un momento, los padres de JD realmente dejaron que Canfield se mudara a vivir con ellos. Y él estaba trabajando como liniero con JD, así que ellos lo estaban ayudando a aprender un oficio. Estaban tratando de asegurarse de que él pudiera manejar su dinero apropiadamente porque, ya sabes, querían ayudar al chico. Y eso es en parte lo que lo hace mucho más horrible y doloroso para la familia que, oye, ya sabes, te abrimos nuestro hogar y nuestro corazón, y esto es lo que haces, así es como nos pagas, este es nuestro hijo. Él todavía puede hablar con su familia desde la cárcel, todavía puede hablar con su mamá. La familia de JD, ellos no tienen eso. Y los últimos recuerdos que tienen son de estar llamando. Él deja de contestar y la preocupación, ¿dónde está? Y luego enterarse de los detalles de lo que pasó. Las cosas que Canfield había hecho a JD son horribles. Y nadie merece morir así. Este es un tipo que ha sido tu amigo. Desde que tenía 18 años...
Este es un hombre que te recibió en la casa de su familia y te dejó vivir con ellos. Y él se quedó en la casa de mi familia varias noches. El padre de JD se culpó a sí mismo por confiar en ti y por ayudarte. ¿Te imaginas lo que es para él tener que vivir con esto? Todo porque te ofendiste tanto en tu mente psicótica porque él se quedó dormido. Ese fue su gran crimen contra ti. Se quedó dormido contigo. Correcto. Y por eso le quitaste la vida, profanaste su cuerpo y condenaste a su familia a vivir sin su hijo. ¿Puedes imaginar cómo se sienten? ¿Puedes? No estoy convencido. Las palabras de despedida de Canfield no dejan duda de que él sigue siendo un hombre carente de empatía o incluso de la capacidad de fingirla. ¿Crees que has cambiado? ¿Eres un hombre diferente o sigues siendo el mismo hombre capaz de hacer las mismas cosas? A menos que tuviera que hacerlo, y aún así no querría hacerlo. No estoy seguro de que sepas la diferencia entre tener que y querer, porque no tenías que matar a Joadé. Y no tengo que hacerlo de nuevo, a menos que realmente quiera hacerlo. Intenté hacerlo aquí adentro y la primera vez me levantaron un reporte. Tienes un historial bastante violento aquí adentro. Varias agresiones al personal. Solo soy una amiga. ¿Qué es eso? Así que ellos son mis únicos amigos. Son tus únicos amigos. Bueno, nadie quiere ser tu amigo si tratas a tus amigos como trataste a tu mejor amigo. ¿Verdad? Bueno, o sea, el pequeño botón puedo apurarme con eso. No, gracias. Está bien. Casi te pones eufórico recordando los detalles que tanto te gustan. No, hablo de sonreír, reír, las risitas. ¡Wow! ¿Tienes algún remordimiento en tu corazón? ¿Decir que estoy acusado? Sentir que no solo lo lamentas, sino que estás profundamente avergonzado por el daño que le hiciste a esa familia y a ese hombre. Sabes, me siento como un ciudadano estadounidense ejemplar. No pareces estar arrepentido en lo absoluto. Gracias. Eso no es un cumplido. Los amigos y la familia de JD lo describieron como una persona de buen corazón. Era un hombre trabajador, era liniero de tercera generación en su familia, así que sentía mucho orgullo por lo que hacía y tenía una buena ética de trabajo. Y su amigo dijo que ya sabes, no se podía pedir un mejor amigo. Era un buen oyente, era solidario. Heidi II había intentado durante años ser amigo de Canfield cuando nadie más lo haría. Antes de su muerte, había logrado eliminar las malas influencias de su vida, incluyendo al hombre que se la quitaría. Nikki Groat y su familia ven una tragedia en el momento en que ocurrió. Todos luchan con sus propios demonios. La sobriedad había sido una de las cosas con las que JD había luchado en el pasado. Pero el día que JD murió, su ficha de sobriedad estaba en su auto, en la visera, para que siempre pudiera verla. Y esa persona fuerte, esa persona que estaba construyendo una vida mejor para sí mismo, que estaba tomando las decisiones correctas, esa es la persona que murió ese día. Salí de ver a Canfield aturdido por mi viaje al lado oscuro y pensando en los hombres y mujeres que tienen que supervisarlo por el resto de su vida para evitar que Canfield mate de nuevo.